Bueno, la necesidad de que uno necesita, o que uno desea, o quiere que las cosas le vayan bien al país de uno, a nuestra patria, a nuestra tierra amada, donde descansan nuestros seres queridos, donde soñamos aquella primera adolescencia, aquella infancia, donde está todo lo más deliradamente ansiado, donde están los recuerdos más hermosos, los amores, las cosas que uno guarda en la memoria, desea que le vaya bien a ese territorio donde a uno lo vio nacer. Y entonces cuando uno mira todo el panorama, a veces hay épocas en la vida que uno ha transitado por los largos años, que no están conforme, que no están acorde con lo que uno soñó, o con lo que uno vivió y que quisiera que revivieran esas épocas gloriosas, debe terminar por aceptar la realidad. La realidad muchas veces se contradice con la voluntad, con la ansiedad, con el deseo. La realidad es la realidad. Y entonces eso es como decía el maestro, es la única verdad. Pero gobernantes y administradores del Estado se suceden permanentemente. Y entonces, en esa permanencia que sobrevuela los tiempos, es necesario un requerimiento: tolerancia. Pedirle a las fuerzas superiores del universo cósmica que le den esa facultad un poco extraña, un poco mezquina, un poco difícil de percibir, de atesorar, que es la tolerancia, la manera de tolerar y de entender. O sea, que se le abra la mente a uno y que entienda. Entonces, ¿por qué este prolegómeno? Porque ayer tuve una experiencia muy grata. Vi una entrevista por un youtuber, un hombre, muchacho joven, o sea, es la generación que nos va a seguir a nosotros, que ha tomado la posta. La vemos con ansiedad, con inquietud, con fuerza, con vigor, con preparación, con ese desenfado que tiene la juventud ahora y que está direccionada ideológicamente. Se llama Pedro Rosenblatt. No lo conozco, no tengo ni siquiera amistad con él en Facebook, no lo conozco, pero he seguido desde hace tiempo, he seguido su trayectoria y realmente me agrada porque tenemos dignos representantes que van a continuar la lucha. Pero ayer lo vi en un lugar que me dio mucha alegría. Lo vi en la casa, no en la casa de gobierno, sino en la residencia presidencial. Lo vi con un abierto diálogo con el presidente. Y que se haya abierto el gobierno argentino a aparecer en la línea no moderna de la comunicación, que es el youtuber, es todo un logro, es toda una apertura, es toda una alegría que uno debe administrar, porque de este paso que dio Alberto Fernández ayer, al presentarse en una entrevista, en un soliloquio, no es soliloquio, sino una entrevista, con este muchacho, nos abriga una cantidad de esperanzas que vamos a tratar de analizarlas ahora para ver si realmente esta apertura es un mensaje que nosotros, los viejos, estábamos esperando hace mucho tiempo. Estábamos esperando hace mucho tiempo una apertura hacia las nuevas corrientes de comunicación. Y claro, nuestra tarea ha sido un trabajo que muchas veces nosotros sabemos que ha molestado al gobierno. Y es natural, cuando uno tiene que decir verdades, a veces las verdades incomodan. Pero la función nuestra, nosotros para nada desearíamos que le vaya mal al gobierno a Alberto Fernández ni a Cristina. Pero señalamos lo que nosotros creemos o suponemos que pudiesen hacerse mejor las cosas. También sabemos que a veces no se pueden hacer las cosas que uno desearía que se hagan. O sea, el hecho de gobernar un país y tener la responsabilidad de conducir todo un proyecto político
no es fácil y siempre habrá cantidad de gente que apoye un proyecto político y una cantidad de gente que sus intereses no le permiten apoyar un determinado movimiento político. Entonces, nosotros hemos estado en ese juego porque entendemos que cuando producimos discrepancia, de alguna manera estamos vertiendo una oportunidad para discernir, para analizar, para no estar de acuerdo o estar de acuerdo. Entonces la tarea no es estar permanentemente enviando loas al gobierno, sino señalar cosas, porque la única forma de que nosotros vamos a penetrar en el subconsciente de los que tienen necesidades es que ellos aprendan a pensar y a evaluar las cosas en su verdadera dimensión. Hay muchos intereses en esto, grandes intereses, que siempre va a haber gente que está a favor y siempre va a haber gente que está diametralmente en contra. Nosotros hemos señalado muy asiduamente que el gobierno comunica mal. A lo mejor nosotros estamos equivocados, a lo mejor ellos creen que comunican bien, pero nosotros nos enteramos de lo que ellos hacen generalmente, no porque haya una información, sino por las críticas que los sistemas comunicacionales del gobierno hacen de una determinada tarea. Entonces, eso a nosotros nos ha dado oportunidad para decirle al gobierno que la comunicación es muy deficiente y que en estos tiempos donde se gobierna desde la tribuna, o sea, se gobierna desde la comunicación. Hoy lo que antes era secreto o reuniones privadas en oficinas estatales o en oficinas de gobierno y que no tenían trascendencia porque no era necesario. O sea, no era necesario porque era otra época y se manejaban otras formas de vida. Pero hoy ha pasado a ser la comunicación el instrumento, el arma más potente y más poderosa que tenga un proyecto político. Lo ha entendido el presidente de México y gobierna desde la tribuna. O sea, nosotros nos enteramos, por ejemplo, hace un rato estaba viendo la mañanera de López Obrador y hoy habló de proyectos concretos que la prensa no lo sabía ayer. Entonces, fíjense lo importante que tiene. Él hoy habló que los trenes de sus proyectos de Tren Maya y todo eso se van a fabricar en México. Y las empresas, en vez de comprarle los trenes hechos a las grandes corporaciones cuando se llama licitación, el negocio ha sido que los fabriquen, que las plantas de esas grandes empresas internacionales, que incluso están fabricando desde México para el mundo, fabrican el nuevo Tren Maya, o todos los coches, los vagones, los fabrican en México y crean miles de fuentes de trabajo. Eso la prensa mexicana, la prensa chayotera, como le llamamos, la prensa, o sea, el poder corporativo de los medios, no lo sabía ayer. Y hoy el presidente desde Palacio Nacional dio la noticia. O sea, y ahora tienen que los medios de comunicación ocuparse de averiguar para contraatacar o criticar o apoyar a Estado gobierno. Entonces, ¿qué no sé? Hay un mensaje, independiente de lo que esté haciendo López Obrador, el gobierno de México, hay un mensaje. Se puede gobernar con eficiencia desde la tribuna. O sea, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo esto, pero ¿quiénes somos nosotros, no? Entonces, esto vale la pena averiguarlo y vale la pena sacar conclusiones porque nos puede beneficiar y le puede beneficiar al gobierno. Fíjense que anoche, en ese encuentro, que aparentemente yo estoy casi seguro de que era uno de los menos imprevistos que tenía el gobierno como manera de comunicar, hubo una soltura y una espontaneidad en el presidente que nunca se le había observado. O sea, la reacción espontánea, el explicar cosas que no había explicado. O sea, le falta comunicación al gobierno. Y anoche se vio, quien ve ese video, ese encuentro, minuciosamente y lo observa y lo analiza, fue todo un hallazgo. Entonces, nosotros venimos diciendo esto
de hace años. Se lo dijimos primero a Cristina, y de los cuales nunca tuvimos ni siquiera la más remota sugerencia o noticia de que por lo menos le interesaba o curiosidades despertaba. Alberto Fernández se le dio varias veces el mensaje, nosotros tratamos de explicarle de nuestra manera como expresión de pueblo, que faltaba comunicarnos. O sea, la gente necesita que el presidente le hable a la gente, pero no que haga una tribuna y se pare ahí, no, que se suelte, así como anoche. Pedrito, o Pepe, o Pedro Rosenblatt, muy hábil, o sea, aparentemente es un loquito así, no, muy hábil, muy buenas preguntas, o sea, representaba lo que el pueblo desea saber del presidente, lo que está haciendo. Por ejemplo, una expresión que pasa desapercibida. No hablemos de Alfonsín, le dijo. Eso todo el peronismo lo tiene presente de manera espontánea, porque se le acusa por las cosas, por la trayectoria que el hombre políticamente tuvo, muy próximo a Alfonsín y a la socialdemocracia y todas esas cosas. Sin embargo, nunca se le había preguntado al presidente, o nunca se le había sugerido o dicho lo que le dijo Pedrito anoche. Entonces, nosotros no solo que festejamos eso y lo aprobamos profundamente, sino que estamos viendo que pareciera que el gobierno, quizás como sea, frente al avatar que tiene ahora el enfrentar para las próximas elecciones a un pueblo que ya se está poniendo indiferente porque ha sido muy triturado, o sea, ha habido un trabajo muy profundo, muy bien hecho por los medios de comunicación masiva y por la oposición. O sea, no hay una presencia del gobierno, del Estado, frente a la campaña abrumadora de los medios de comunicación y de los periodistas. Entonces, el hecho de que haya permitido, que haya abierto las ventanas, las puertas, incluso había un mensaje ahí. Había un mensaje dentro del video ese. Estaban en una mesa sentados y el fondo era una puerta abierta. Ahí hay un mensaje. O sea, no sé si lo habrán pensado que sea así, pero la interpretación de quienes estamos viendo y esperando oportunidades, vemos que eso es una apertura de las puertas. Y ojalá que el gobierno entienda de que ese es el camino. Las redes sociales, las benditas redes sociales, como dice López Obrador, son las únicas antagónicas con verdadero peso político y comunicacional para enfrentar al sistema corporativo de comunicaciones, el sistema mediático, que es terrible, demoledor. No hay cosa que le venga bien y cualquier pretexto ellos profesionalmente lo elaboran y lo convierten en un polo negativo. Eventualmente nosotros estamos todavía muy en pañales para que desde las redes de comunicación alternativas, o sea, de las redes sociales, podamos ser un puntal para el proyecto de gobierno. Está distante porque nosotros carecemos de información. O sea, nosotros no podemos penetrar en la intimidad del poder para preguntar esto. Y otra cosa, ellos se molestan cuando uno le provoca con alguna pregunta o le sugiere alguna idea, o le critica algún hecho que realmente fue un hecho negativo, fue un golpe al aire. Entonces, cuando el gobierno empieza a entender de que nosotros, que buscamos lo mejor para el país, tenemos metodologías para provocar la curiosidad y para que ser escuchado, y mucha gente sale al quite que diga, que dicen, lo oigo y ustedes lo sabrán, que nosotros estamos conspirando contra el gobierno o que somos negativos contra el proyecto del gobierno. Nosotros somos negativos con lo que no funciona o con lo que no le permite avanzar al gobierno. Y tiramos nosotros ideas de toda orden, de toda índole. Y muchas veces, me imagino que algunas veces les debe agradar que digamos eso, pero que digan no es creíble o no es confiable. La confianza estriba en que lo que uno tiene como fundamento es que la línea siempre sea la misma.
que no cambie de posiciones. Por ejemplo, yo nunca critico a Cristina. Yo he criticado a Alberto porque lo considero a Alberto un gerente de Cristina. Pero eso no me mengua, ojalá fuera yo gerente de Cristina. Él no tiene una trayectoria política como para haber acumulado méritos para que se le considere un líder político. Es un hombre que está aprendiendo, está aprendiendo a gobernar, pero no tiene por qué enojarse. Y los seguidores, los amanuenses, tienen que estar disciplinados para evaluar, porque nosotros somos puntales del gobierno. Nada más que no tenemos acceso ahora. Por eso a mí me alegró enormemente al ver que un youtuber estaba sentado en la residencia presidencial de Olivos anoche. Eso tiene un valor extraordinario. Quiere decir que el gobierno pareciera que está dispuesto a escuchar. A nosotros nos sigue el pueblo, a nosotros nos siguen las corporaciones, a nosotros nos sigue el pueblo, nos sigue el que vota. Y va a estar de acuerdo o no si el que vota ve al presidente realmente como el presidente es y siente lo que el presidente verdaderamente piensa. Imagínate que tuviéramos la suerte o la casualidad que se pudiera tener una entrevista con Alberto en este espacio y que nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer unos videos con él. No uno detrás de otro, sino uno en tiempo. ¿Cuánta gente se enteraría por las preguntas que nosotros y por la opción que llevaríamos al gobierno? ¿Cuánta gente se enteraría de cosas que el gobierno tiene proyectado o que está haciendo y que no lo sabemos? Hay una cantidad de proyectos en marcha, yo lo sé, porque me lo comentan los compañeros, pero nadie sabe de los proyectos. Y yo no me atrevo a ponerme a hablar de algo que no sé, porque los compañeros que me dicen, pero no te das cuenta que está haciendo esto, casa, vivienda, crédito, no sé qué, mercado. No hay información. O sea, no hay información, entonces yo no me puedo poner a hablar, hacer un video sobre algo que no conozco, que no tengo información. Pero si yo tuviera la oportunidad, por ejemplo, como digo yo, digo otros youtubers que son mucho más capaces que yo para preguntar, incluso hay gente que conoce del periodismo en estas redes sociales, que tendrían mucho más maestría para preguntarle al presidente. ¿Cuánta apertura se produciría y cuánta gente diría, pero mira, dijo esto Alberto, pero están haciendo tal proyecto? O sea, mientras el gobierno argentino no entienda que ahora hay que salir de la casa de gobierno y manejar las comunicaciones como método para gobernar desde la tribuna, como le llamo, las cosas van a ser más complicadas. O sea, la iniciativa van a tener siempre los medios de comunicación masiva, que son Clarín, La Nación, en fin, Canal 13, TN y 5 o 6 periodistas que son los amanuenses de ese poder y que lo sostienen. Nosotros, la única forma, no digo de destruirlos, sino de desacreditarlos por la cantidad de seguidillas de mentiras que tienen y que proliferan en toda la comunicación, si nosotros no tenemos acceso a poner el hombro y a desvirtuar lo que dicen ellos, el gobierno va a seguir perdiendo espacio. Ahora, por ejemplo, hay una gran campaña de desprestigio que solapadamente la están haciendo con amplitud, porque no tiene para nada tiene antecedentes de que lo detenga, que los pueda detener nadie. La gente no escucha, nosotros no tenemos argumento. Imagínense que si Alberto Fernández produjera entrevistas con 5, 6 o 7, que hay gente capaz como youtubers. ¿Qué apertura? Y Cristina que tiene tanto argumento, tiene tanta facilidad de convicción. Por lo tanto, nosotros creemos que si Alberto Fernández y Cristina sacan el sillón de Rivadavia, que es el sillón hipotéticamente del poder en la Argentina, a las redes sociales, o sea, lo ponen el sillón en la tribuna, no hay quien los pare. No hay quien pare ese proyecto de gobierno, incluso se va a retroalimentar, porque lo que necesita el gobierno es aire de afuera, porque el núcleo que tiene alrededor puede ser peligroso porque siempre se escuchan las mismas voces.
el gobierno, como todo gobierno, necesita escuchar las voces de los que forman parte de la sociedad. Y la sociedad tiene una cantidad de inquietudes y una cantidad de interrogantes, una cantidad de preguntas. ¿Y cómo hace el gobierno para enterarse de las preguntas? ¿Con quién habla el presidente? ¿Con quién se comunica? Imagínense que abriera un panorama todos los días Alberto Fernández con todos los periodistas y los comunicadores de las redes sociales. Tomaría un potencial la comunicación que es el talón de Aquiles del gobierno. O sea, el gran problema del gobierno no son su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto social. No es eso, la deuda, la delincuencia. Eso es secundario en relación a la comunicación. Lo más importante, que es lo que ha descuidado el gobierno argentino, es la comunicación. Porque la comunicación está solamente en el enemigo, en el adversario político. El adversario político acaudilla la información de potencia establecida y además todo en la inquina del Poder Judicial, jueces, fiscales y todo eso. O sea, el poder negativo, adverso, enemigo del Estado, del gobierno y del pueblo en general, son los medios de comunicación y la justicia. Porque no tienen quien los retruque, ellos no tienen quien los pare, no tienen quien disienta públicamente y que demuestre que son unos farsantes. ¿Acaso algún diario, Página 12 y algunos programitas en C5N y todo eso? Pero no tiene el potencial que tendría la frescura, porque ese reportaje de anoche de Pedro Rosenblatt lo llenó de frescura al gobierno, lo llenó de frescura, lo hizo popular. O sea, fíjese que tuvo la necesidad Alberto Fernández de nombrar 3 o 4 veces a Perón, que yo no había oído casi nunca hablar de Perón. Ayer lo obligó la circunstancia a hablar de Perón 3 o 4 veces. Entonces, yo creo que estamos frente a una gran posibilidad. Celebro muchísimo lo que sucedió ayer con esa apertura. Me pareció maravilloso el trabajo de Pedro. Espero que tenga la oportunidad de conocerlo. Y sería bueno que esto se tome mucho más en cuenta de lo que hasta ahora hemos sido tomados en cuenta los youtubers. Por lo tanto, para ganar una elección hoy, el candidato o los candidatos tienen que estar en contacto con el pueblo, pero en contacto fluido, como el contacto de anoche se dio. Y yo insisto con eso porque parece todo un hallazgo, es todo un encuentro y posiblemente el gobierno se va a dar cuenta de la importancia que tuvo. Imagínense que el gobierno pueda tomar la iniciativa de la comunicación. Hoy el que baja línea, el que instala la agenda es el poder mediático. Y todo es negativo, si ustedes ven por todos lados, todo es negativo. Incluso gente de nuestro propio movimiento, gente del peronismo, yo hoy los escucho despotricar envenenadamente contra el gobierno. Y yo los escucho porque a mí me sirve como orientación para ver por qué esa gente que es peronista y que realmente está esperando una posibilidad de que esto cambie, se ha volcado o ha sido atraído por el mensaje que da el poder mediático y no por lo que está haciendo el gobierno con un gran esfuerzo y una gran voluntad. El hecho de poner la fotografía de que llega un avión con vacuna, eso no es suficiente. Eso es una noticia fría, es una foto. El gobierno debe comunicar con calidez. Calidez es la comunicación como esa de anoche. Insisto yo con eso de anoche porque pareciera que ya lo han entendido. Ojalá que sí que hayan entendido de que esa es la vía. Imagínense, qué sé yo, 50 comunicadores así como estamos haciéndolo nosotros. Y que el presidente y la vicepresidenta, es muy importante, Cristina, muy importante que hable Cristina así, en esa forma, desencajado, o sea, salir del encartonamiento. Incluso Alberto Fernández, en estas entrevistas, no debiera aparecer de traje y corbata como si fuera a un velorio, como si fuera un casamiento. Debiera aparecer más distendido, hablar con más pausa, más distendido y
una cosa muy buena que lo vi ayer hacer, que no lo hace con mucha frecuencia, es reírse a carcajadas. Eso es muy importante en la comunicación. Nosotros estamos evaluando y ojalá que alguien le comente al gobierno de que las cosas están a un paso de hacerse bien. O sea, necesitamos comunicar, no sabemos, de verdad el pueblo no sabe ni la tercera parte de lo que está haciendo el gobierno ni cuál es su proyecto. Ojalá que podamos tener la fortuna de que la comunicación esta le llegue y se den cuenta de la importancia de lo que la gente espera. La gente espera que el gobierno, el presidente, no salga acartonado con banderas, como en una postal. Eso no transmite confianza. Salir encartonado con luces, con la bandera, hablando así. No. Necesitas gente humana. Necesitas líderes con sentimiento social y que lo demuestren. Y que se ofrezca incluso que se produjera en cámara una tira y vale. Un diálogo activo con el presidente. Un diálogo distendido. Porque eso es lo que llega. Ahí está el mensaje. O sea, un buen entrevistador o un buen comunicador le permitiría al presidente decir una cantidad de cosas que no las ha podido decir. Y lo mismo a Cristina. En fin, nosotros creo que estamos abonando el terreno para que se termine de abrir las puertas y las ventanas. Ojalá que nos escuchen, ojalá que nosotros no vamos a hacer de la partida en eso porque estamos muy lejos y dudo de que se preste para una comunicación como la nuestra. Pero en Argentina hay mucha gente muy capaz. Y muy buenos comunicadores, y gente muy inteligente que sí sabe lo que debiera preguntarle al presidente para que el presidente se desencaje, se saca la corbata. Cuando ayer se sacó la corbata al final, fue un detallazo. O sea, no sé, pasará desaparecido para muchos, pero fue un detallazo. Se descompuso ese arquetipo que da hasta una repulsión. Y se convirtió en un ser humano, se convirtió en un político. Eso se soltó el cuello, se hubiera sacado el saco. Una de las primeras actitudes que hizo Perón, por eso a los peronistas decían los descamisados, porque las primeras presentaciones de Perón que yo lo vi, fue sacarse el saco. Por eso de ahí vino la palabra los descamisados, porque se sacó el saco y la corbata. O sea, Alberto Fernández no sé si lo sabe eso. En fin, yo quería conversar con vos de hoy, contigo de esto, y los amigos mexicanos, de ellos hay que aprender mucho, porque lo que hace López Obrador es maestro, es maestría elevado al quinto cielo. En fin, hermano, si crees que esto sirve, trata de que se divulgue, que se entere el gobierno, porque esa es lo que le hace falta, comunicar desde la tribuna, no desde los poltrones, del apoltronado cuello duro y corbata. Que se desestructure el presidente, que se haga más pueblo. Necesitamos más pueblo en el poder. Y es necesario, anoche nos demostró eso, que es posible. O sea, yo estoy alegre y feliz porque veo que ese es el camino. Eso es lo que necesitamos y información que desconocemos. Desconocemos información. Desconocemos por qué no se pudieron hacer las cosas. Ayer, por ejemplo, contó por qué no se pudo hacer lo de Vicentín. O sea, eso necesitamos saberlo nosotros, no lo sabíamos, no había forma de explicación. Y quisiéramos saber qué está pasando con la hidrovía y por qué son los inconvenientes. Es que nos converse Cristina o Alberto, que nos converse, que nos cuenten por qué las cosas no se pueden hacer, o qué son los inconvenientes, o qué habría que hacer, o cuál sería lo ideal. Eso queremos saber nosotros. En fin, mañana nos vemos, por supuesto. ¿Qué te parece? Mira qué lindo se está poniendo todo. Hasta me darían ganas de tomarme un avión e ir a ver si consigo una entrevista.